Pues bien, hermanos, toca ahora estudiar esta última parte pues este bloque, por decirlo así, en el capítulo 5 de Mateo, que tiene que ver con las bienaventuranzas. Un tema, unas enseñanzas por muchos conocidas, pero no tan bien analizadas, ¿verdad? No tan bien estudiadas. Y gracias a nuestro Dios que hemos tenido estos días anteriores, estas clases anteriores, para poder estudiar esto desde el capítulo 1 de Mateo. Y pues entonces, repito, nos toca hoy ver Mateo 5, versos 11 y 12. Y pues tengan a la mano su Biblia para ir viendo algunos pasajes que vamos a ir viendo a través de este tema. Y dice así la escritura en estos versículos: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gracias a nuestro Dios, ya oramos y nos disponemos a estudiar esto. Pero antes vamos a hacer un breve repaso y no nos vamos a remontar hasta el capítulo 1, sino un capítulo antes quizás. Hacemos un breve repaso de lo que ya vimos en las clases pasadas. Si alguien quiere saber, tiene dudas, preguntas y quiere ver qué es lo que se vio en esas clases pasadas, pues les invitamos a que entren al canal donde están viendo esto y puedan así dirigirse hacia los temas que están ahí especificados en los títulos de los videos. Entonces, para entender el contexto teológico, el contexto histórico, social y geográfico, vamos a hacer este breve repaso. Aprendimos que después que el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, pues él se retiró, se fue al desierto y se fue allá y fue tentado por Satanás. Y sabemos que el Señor Jesucristo sale victorioso de esa tentación, de esas tentaciones, y entonces después se va a la región de Galilea, se va a vivir a la región de Galilea. Allá, hermanos, comienza su ministerio. Y él decía: arrepiéntanse, es decir, cambien su manera de pensar, cambien su manera de vivir. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ya está cerca. Y en aquel lugar es cuando llama a sus primeros discípulos. Llamó a Simón Pedro, a Andrés, su hermano, a Santiago y a Juan. Y allá recorrían toda esa región, una región vasta al norte pues del país. Y el Señor enseñaba en las sinagogas. Y él anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Y dice la Biblia que sanaba a todos los enfermos que le llevaban. Y así, pues en respuesta a esos milagros, la gente fue divulgando esto, ¿verdad? Y se hizo muy famoso en toda la región de Siria, dice la Biblia. La gente, hermanos, le traía personas que sufrían dolores, sufrían enfermedades o que eran atormentados por demonios. Y también dice la Biblia que le traían a los que sufrían de ataques o aquellos que no podían caminar, que no podían moverse. Y la escritura narra y dice: y a todos ellos los sanó. El Señor no excluyó a nadie y es clara la escritura. Dice: a todos ellos los sanó. Mucha gente creyó y mucha gente se volvió a sus hogares tal como había venido, ¿verdad? Eh, Sin creer en Jesucristo. Pero el Señor tuvo misericordia y
con grandes milagros, ¿verdad? Que obró en esos tiempos, en aquellos lugares, pues lo sanó. Muchísima gente, dice la Biblia, muchísima gente, ¿sí? Muchísima gente de las regiones de Galilea, de Judea y de Decápolis lo seguían. Y recordemos, como lo vamos a ver en lecciones futuras, que en una ocasión el Señor alimentó a 5,000, en otra ocasión alimentó a 4,000 de tanta gente que lo seguía. Y la Biblia en estos estudios, en estos pasajes que ya vimos, no dice exactamente el número, pero dice muchísima gente. No podemos dudar de que fueron miles de personas, ¿verdad? Esa gente le seguía. Y esas referencias a las regiones de Galilea, Judea y Decápolis nos hacen ver o nos hacen pensar la idea de que de norte a sur, de este a oeste, toda esa región de Israel ya tenía conocimiento, ya había llegado a sus oídos lo que el Señor predicaba y lo que el Señor hacía, ¿verdad? Como los milagros de sanar a las personas que les llevaban. Entonces, dice la Biblia, ¿verdad? Cuando Jesús vio a tanta gente, subió a una montaña y se sentó. Y dice, los discípulos se le acercaron a él, abrieron su boca y comenzó a enseñarles. En este punto nos encontramos con una de las enseñanzas más conocidas que dio el Señor Jesucristo, las bienaventuranzas. Y en resumen, hermanos, estas enseñanzas son el reflejo de un verdadero discípulo de Cristo. Son, por decirlo así, un parámetro con el cual nos debemos de distinguir. Y como en un espejo debemos reflejarnos, debemos examinarnos si estamos cumpliendo con estos estándares de un verdadero creyente en Jesucristo. ¿Y por qué digo pues como un espejo? Pues porque es lo que hacemos en lo natural, en lo cotidiano, ¿verdad? Nos fijamos en un espejo si vamos bien alineados, bien peinados, o alguna imperfección que no queremos que se vea. Nos examinamos, nos vemos. Y cuando algo no nos gusta, lo arreglamos. Nos cambiamos de color, nos cambiamos de ropa, etcétera. Y para eso nos sirve el espejo. Entonces, es una analogía que estoy empleando ahorita, de que estas enseñanzas deben de funcionar así para nosotros, como un espejo para examinarnos, para ver si estamos cumpliendo con los estándares que el Señor establece acerca de un verdadero creyente en Jesucristo. En 2 Corintios 13:5 el apóstol Pablo escribe y dice: examínense a ustedes mismos y pónganse a prueba para ver si están firmes en su fe. De seguro ustedes saben que Jesucristo vive en ustedes, a menos que no pasen la prueba, ¿sí? A menos que nos demos cuenta que estamos fallando en algo de lo que el Señor Jesucristo enseña en estas bienaventuranzas, porque ahorita vamos a ver de qué trata. A menos que fallemos en ese examen, ¿verdad? Es que estamos o no estamos en el camino correcto. Bueno, entonces, como verdaderos discípulos de Cristo, sabemos, hermanos, que cuando fuimos expuestos al poderoso evangelio, cuando el Espíritu Santo obró fe en nuestro corazón y nos dio vida espiritual, nos dio vida espiritualmente hablando, ¿sí? Esto porque estábamos muertos. Solo entonces pudimos entender que necesitábamos un Salvador. Y con ese espíritu humilde que Él mismo nos dio, porque no proviene de nosotros, sino del Señor mismo, con ese espíritu humilde creímos en Él,
le confesamos nuestra necesidad de Él, abriendo nuestro corazón y nuestra boca, nuestros labios, para pedirle salvación, caer rendidos delante de Él, sabiéndonos en la condición espiritual en la que estábamos. Entonces, con ese corazón desconsolado, en llanto, en arrepentimiento y fe, Él nos dio consolación. Y fue entonces que Él nos reconcilió con el Padre, quien nos justificó, nos adoptó, y ahora vivimos en ese proceso de santificación. Y perseveramos por el poder y la palabra de nuestro Señor. Gloria a Él. Hasta que un día Él vuelva por su iglesia y nos glorifique. Por lo tanto, hermanos, al ser pobres en espíritu, ya es de nosotros el reino de los cielos. Y mientras tanto, como hijos de Dios, debemos reflejar su mansedumbre. Debemos reflejar esa sed de justicia, la misericordia, un limpio corazón. Y es lo que debemos de analizarnos en esta escritura, en esta porción de la escritura. ¿Estoy reflejando lo que es mi Padre? Las demás personas ven en mí a Cristo. Pues es lo que deben de ver, porque nos decimos discípulos de Cristo, nos decimos cristianos. Pues nuestro Señor Jesucristo es eso mismo. El Señor Jesucristo es manso, es justo, es misericordioso, es de limpio corazón, es pacificador. Y por eso también Él padeció la persecución y muerte en la cruz. Y analizámonos, ¿verdad? Respondemos con mansedumbre ante provocaciones de la gente, ante alguna situación en la cual no tenemos control. Somos justos, seguimos también todo lo que tiene que ver con Dios, actuamos con misericordia ante el necesitado, al que necesita ayuda, ya sea económica o la ayuda de enseñarle también la palabra, o necesitado de perdón también. Nos esforzamos en mantener un corazón limpio tal como Él nos lo dio, porque no es de nosotros el querer tener un corazón limpio. Cuando Él nos da nueva vida, cuando lo reconocemos como Salvador, es que nos da un corazón limpio. Y entonces, hermanos, debe haber un momento en el cual nos analizamos y ponernos a cuentas con Dios si es que no estamos haciendo lo que Él nos pide como hijos suyos, ¿sí? Ya somos salvos, somos sus hijos, pero tenemos un trabajo que hacer, un trabajo que tenemos que hacer mientras somos peregrinos, mientras caminamos hacia esa ciudad santa, ¿sí? Tenemos que vivir conforme al Señor, conforme a Cristo, conforme a lo que Él nos ha ordenado en su palabra. Y entonces recordemos, hermanos, esa hermosa promesa del Señor Jesucristo que está escrita en Apocalipsis 3, en los versos 10 al 12. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Qué hermosas palabras, qué hermosa promesa para aquellos que guardemos lo que se nos ha dado, ¿verdad? Que nos guardemos en el tiempo de la prueba también. Y cuando padecemos persecución por causa de la justicia, es decir, por causa de nuestro Señor Jesucristo, somos dichosos, bienaventurados, bendecidos, afortunados. ¿Por qué? Dice la Escritura:
porque el reino de los cielos es nuestro. Entonces toca ahora los versículos 11 y 12 de este capítulo 5, que los voy a repetir. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, Cristo dice que no solamente son bienaventurados los que sufren toda clase de males por causa de Él, por causa de Cristo, sino que también les dice que se gocen, que se regocijen, que se llenen de júbilo. Esto puede traducirse como estar sumamente contentos, como alegrarse enormemente. Y vemos en la Biblia ejemplos de regocijo, ejemplos de júbilo. Uno de ellos es el de el rey David, ¿sí? Que él reaccionó ante el hecho de darse cuenta que el Señor, que Jehová, estaba siempre con él, que estaba siempre a su diestra. En el Salmo 16, versos 8 y 9, dice así la palabra: siempre tengo presente al Señor, con él a mi diestra, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. Es una manifestación, una expresión de gran regocijo por saberse protegido, por saber que el Señor está con él todo el tiempo. Y también vemos otro ejemplo en el carcelero de Filipos, cuando éste se convirtió. Dice la palabra: y le hablaron, ¿quién? Pablo y Silas. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolas a casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Creo que también podemos experimentar esto, o pudimos experimentar este regocijo, ¿verdad? Por haber en un momento en el tiempo pasado, cuando nosotros vivíamos sin buscar al Señor, cuando vivíamos muertos en pecado, y la palabra de nuestro Dios, la palabra del Evangelio vino a nosotros, la escuchamos, y su Espíritu Santo obró en nosotros, ¿verdad? Esa fe, y nos dimos cuenta de nuestro estado, y al decirle: Señor, sálvame, Señor, te acepto como mi Salvador, gracias por amarme, etcétera, lo que hayamos dicho, experimentado, ¿verdad? Fue un regocijo el haber creído en Dios, una vez que nos dimos cuenta de que en qué situación espiritual y lamentable nos encontrábamos, ¿sí? Y este pasaje, hermanos, este imperativo es también para nosotros. Debemos regocijarnos cuando seamos vituperados, cuando seamos perseguidos, porque si eso sucede, tenemos un gran galardón en los cielos. Si eso sucede, es porque somos hijos de Dios, es porque Él nos eligió y nos hizo sus hijos, y estamos caminando en Él, en amor, en obediencia, y sabemos que tenemos una herencia perfecta, inigualable, allá en los cielos. También, si esto sucede, hermanos, es porque estamos caminando como Él quiere. Si nos amoldamos al mundo, no hacemos la diferencia, ¿sí? Y si nosotros caminamos como Él quiere, sin amoldarnos al mundo, es cuando nosotros marcamos esa diferencia de lo que éramos antes,
y lo que somos ahora delante de Dios y también delante de todos los que nos rodean. Ahora bien, la persecución a la que se refiere el Señor tiene diversas formas y podemos hablar de 2 o 3 palabras ahí que tienen que ver en la persecución, y una de ellas es vituperio, ¿verdad? Tan mencionada en estos pasajes, en estas clases. Vituperio. ¿Qué es vituperio? Vituperio son insultos sobre los creyentes. Un ejemplo de vituperio es el que hicieron en contra de aquella persona que era ciego de nacimiento. Recordamos la historia. Era ciego de nacimiento y el Señor Jesús lo sanó. Y en Juan 9:34 dice: respondieron, ¿quiénes? Los judíos, y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron, dice la Biblia. Pero vamos a ver por qué lo expulsaron. Vamos a ver Juan 9:34. Pero vamos a ver desde el versículo 24. Yo se los comparto. Recordemos que el Señor sanó a esta persona que era ciega de nacimiento. Le puso lodo en los ojos y le dijo: ve a lavarte, y él fue, se lavó y regresó viendo, ¿verdad? Entonces en una ocasión, en un momento le preguntaron cómo fue eso y quién lo hizo, y él les explicó. Pero en una segunda ocasión le preguntaron, ¿sí? Dice en el verso 24 del capítulo 9: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Se referían al Señor Jesús. Ahí también no estaba presente él, pero ya le estaba haciendo vituperio. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Entonces ellos se sintieron ofendidos, yo creo, y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Dice el 29: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Y respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y entonces le expulsaron. Él les estaba diciendo una verdad, no lo soportaron y por eso lo vituperaron, ¿verdad? Lo insultaron y aparte dice, lo expulsaron. Otro ejemplo de vituperio lo vemos también en la persona, o sea, en lo que se lo hicieron en persona a nuestro Señor Jesucristo. En Juan 8:38 al 41 dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad,
la cual he oído de Dios? No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Como decimos, ¿verdad? En la actualidad se pasaron. O sea, le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Y queriéndole decir: pero tú sí. Sí, es una ofensa muy grande. Poniendo en duda el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y queriendo evidenciar lo que no era, lo que no es. ¿Sí? Entonces fue una ofensa. Y si leemos, ¿verdad?, más abajo, pues el Señor Jesucristo los puso en su lugar, al grado que les dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, ¿no? También en Juan 8, 47 al 49, vemos otro ejemplo. Es en el mismo capítulo. Dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Esta palabra o adjetivo hacia las personas, en aquel tiempo, en aquella cultura, eso de decirle samaritano a alguien era una gran ofensa. ¿Por qué? Porque no se llevaban judíos y samaritanos, al grado que a los samaritanos les decían perros. Pero voy a tratar de decirlo rápidamente, porque es un tema histórico y voy a tratar de decir por qué sucedió eso. Después del reinado del rey Salomón, el país se dividió en dos: el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte, todos sus reyes fueron malos, llevaron al pueblo, llevaron al país a la idolatría, a la adoración de dioses paganos, y el Señor les advirtió y no hicieron caso, y llegó el momento en que les ajustó, ¿verdad? Les castigó. Entonces ellos fueron cautivos, y en el reino en el que estaban cautivos, aquel rey envió personas al reino del norte para que habitaran allí. Entonces aquellas personas pues eran idólatras, pero también dice la Biblia que respetaban a Dios, que honraban a Dios, pero no de corazón, sino como una deidad más a la cual adorar, ¿verdad? Pero no sabían nada de ello. Entonces ese rey envió sacerdotes para que enseñara en ese reino del norte a esas personas que habían ido a vivir ahí, que no eran del pueblo judío, y aprendieron, ¿verdad? Y a tal grado que después de los años hicieron incluso un templo ahí en el reino del norte, que después fue destruido. También tiempo después el reino del sur fue cautivo, y cuando fue liberado, estaba el rey Zorobabel, y tenían que iban a reconstruir las murallas y todo, ¿no? Entonces los samaritanos, ya se habían mezclado ahí, samaritanos, ¿verdad?, y los de aquel pueblo pagano, y ya se había hecho ahí una mezcla. Entonces se decían samaritanos. Bueno, pues estos fueron a ver a Zorobabel y le dijeron: bueno, pues queremos, en términos coloquiales, ¿verdad?, queremos cooperar, queremos trabajar también en esto. Entonces ellos los rechazaron. Los del reino del sur los rechazaron y les dijeron: ustedes no son judíos, ¿no? Entonces ellos se enojaron y enviaron cartas a otro rey para impedir que se llevara a cabo la reconstrucción, y hubo pues mucha más enemistad, ¿verdad? Y aquel templo que habían construido en el reino del norte, que después fue destruido, fue al que se refirió precisamente la mujer samaritana, ¿verdad?, cuando dijo:
nuestros padres nos dicen o nos dijeron que había que adorar aquí, pero ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, etcétera, ¿no? A eso se refería también. Entonces se formó una rivalidad tan grande que no se soportaban, no se podían ver, y los judíos, ¿verdad?, les llamaban perros a los del norte. ¿Por qué? Porque en la mayoría habían sido una mezcla ya desde los tiempos de Ezequiel, ¿sí? Antes de nuestro Señor Jesucristo, obviamente. Desde aquel tiempo empezó a hacerse una mezcla, ya no eran judíos, ¿verdad? De raíz, se me fue la palabra, ya no eran pues meramente judíos, sino era una mezcla de raza, y por eso no se podían ver o no los podían ver. Entonces, en este pasaje que le dicen al Señor Jesucristo, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Entonces, eso es una gran ofensa. En ese tiempo era una gran ofensa. Y ese ejemplo es lo que tiene que ver con esa persecución, ¿verdad? Los insultos. Ahora vamos a ver otra palabra que tiene que ver con la persecución, es calumnia. ¿Y qué es la calumnia? La calumnia es una acusación, es una imputación falsa hecha contra alguien. ¿Con qué intención? Con la intención de causarle daño, con la intención de perjudicar, ¿sí? Quienes han sido verdaderamente impactados y convertidos por el poder del Evangelio, por consecuencia hablarán y actuarán conforme a la verdad de la palabra, y por ello es que son calumniados, por ello seremos calumniados más de una vez. Y si no ha sucedido esto, algún día va a suceder. Pero notemos en nuestra actualidad. En la actualidad no nos dicen o no nos han dicho que somos unos fanáticos, ¿sí? No dice desde hace siglos la Iglesia Católica que si estamos fuera de esa iglesia estamos condenados. Eso es una calumnia, ¿sí? En Juan 7, versos 47 al 49, dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído, es decir, al Señor Jesucristo? Y los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y dicen: mas esa gente que no sabe la ley, maldita es, ¿sí? Refiriéndose al Señor Jesucristo. Entonces, eso es una calumnia y tiene que ver también con esos actos de persecución. Y la otra palabra que tiene que ver con la persecución es la persecución misma, ¿verdad? En el sentido estricto de la palabra. Y esa es una acción contra los cristianos, la cual consiste en perseguir, buscar, rastrear a las personas con la intención de alcanzarlos para después encarcelarlos o matarlos. Y tenemos ejemplos desde el Señor Jesucristo, que tuvo esa persecución hasta que lo tomaron y lo mataron. Los apóstoles, los discípulos, ¿sí? La iglesia misma, se habla mucho de los mártires, ¿verdad? La iglesia misma fue perseguida. Nuestros hermanos fueron encarcelados, fueron torturados, fueron asesinados. Pero hermanos, la persecución, hablando de esta palabra literal, la persecución en sí no es mala para el cristiano. El falso cristiano es el que tiene el problema, es el que debe preocuparse. ¿Por qué?
Porque cuando viene la persecución, perdón, por causa de la palabra, dice el Señor Jesucristo, luego tropieza. ¿Sí? Y eso lo dijo él mismo cuando enseñó la parábola del sembrador. Y cuando le explicó, dice en Mateo 13, 20 al 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y dice el Señor que el que padece persecución por causa de él es bienaventurado, que debe gozarse y debe alegrarse, porque un galardón grande lo tiene reservado, ¿sí? Un galardón grande, dice la palabra, es indescriptible. Ahora, ¿por qué nos dice el Señor que los que son perseguidos por su causa se regocijen? Vamos a ver unos puntos. El primero es porque esta persecución indica el carácter genuino de la fe de cada cristiano perseguido. Así persiguieron a los profetas, dice el Señor, ¿verdad? Y la escritura habla de ello, y habla de ellos, ¿verdad? De aquellas personas en aquel tiempo. Y dice lo siguiente en Hebreos 11, 36 al 38. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y así es como vivían ellos, ¿verdad? En otro tiempo, dice dice el Señor Jesucristo, fueron perseguidos a los profetas antes de vosotros. Entonces, esta persecución no era cualquiera, era aquellos que tenían una conversión genuina, una obediencia absoluta al Señor, una obediencia de corazón, no de oídas nada más. En segundo lugar, ¿por qué nos dice el Señor que los perseguidos deben de regocijarse? Porque el carácter del cristiano es purificado y se madura por medio del sufrimiento. ¿Cómo entendemos esto? En Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Dice en Santiago 1, 2 al 4: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y otra razón por la que debemos de regocijarnos si somos perseguidos, ¿sí?, es porque después de la persecución sigue una gran recompensa en los cielos, ¿sí? Notemos que no dice una recompensa, dice una gran recompensa. Es enorme, ¿sí? En 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
qué hermosa promesa, qué hermosa bendición tenemos ya por ser hijos de Dios, por creer en Él, por ser obedientes, por permanecer y caminar como Él lo ordena. Y esto, hermanos, no es porque lo ganemos, ¿verdad? Por méritos humanos, sino que es una recompensa de gracia, por gracia, no porque lo hayamos ganado. La Biblia nos enseña que esta recompensa es proporcional al sacrificio. Es decir, así como sufrimos, así y mucho mayor será la recompensa. Dice en Romanos 8:18, hermanos: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. También dice en 2 Corintios 4, versos 17 al 18: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, ¿es injusto el Señor? ¿Es injusto por permitir que sus discípulos sufran vituperios, sufran persecución? No. La Biblia nos deja en claro que en su soberanía, hermanos, Él permite todas las cosas, porque todas las cosas son para su gloria. Y lo vemos, lo aprendemos en Romanos 11, 33 al 36. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Dice: porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Estos dos versículos, hermanos, que hemos visto, que estamos viendo, los 11 y 12 del capítulo 5 de Mateo, estos describen la actitud del mundo hacia los creyentes en el Señor Jesucristo. Y esto en nuestros tiempos, en nuestras vidas, debe ser un espejo para analizarnos si estamos siendo moldeados por Dios o si estamos siendo moldeados por el mundo. Si somos moldeados por el mundo, no hay nada que esperar, no hay nada que temer. No habrá sufrimiento por causa de la palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera el mundo no nos va a aborrecer. El mundo nos va a apapachar, el mundo nos va a aceptar tal y como somos. ¿Por qué? Porque nos hemos amoldado al mundo. Pero si somos moldeados por Dios, tarde o temprano vendrán los vituperios, las persecuciones, las ofensas. Y estaremos contentos, hermanos, cuando esto llegue, porque sabemos entonces que tenemos un gran galardón en los cielos. Así que, hermanos, no temamos, no nos preocupemos, alegrémonos cuando suceda esto, que seamos ofendidos, que seamos perseguidos. Y ya vimos en qué consiste la persecución, no meramente en que nos persigan para encarcelar, para torturar, para matar, ¿sí? Las calumnias, las ofensas, lo que hacen en los trabajos a los cristianos, en la calle, en la familia misma, ¿sí? Entonces, alegrémonos cuando venga esto, porque tendremos un gran galardón. El Señor no nos dejará, ya lo sabemos. Él prometió que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y mientras tanto, Él, por su Espíritu, nos llena de gracia plena, nos llena del conocimiento de Él,
¿Para qué? Para reflejar el amor al mundo, para acercar con amor, con misericordia el reino de los cielos a los pecadores, para ser, esa sal, esa luz que Él pide que seamos. Y todo, hermanos, es para la alabanza de su gloria. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.